¿De qué nos vas a hablar tú esta semana? Bueno, hoy tengo preparado algo bien cortito que en realidad había pensado, tengo pensado en algunos temas que quizás les voy a tener que preguntar en la página de Facebook cuál preferirían que haga, ¿no? Pero esta vez no me puedo resistir a leer un salmo, ¿no? El salmo en realidad es bastante corto, pero en cierta manera nos muestra de lejos y nos quita todas las dudas. La Biblia no puede estar inspirada por un Dios, al menos un Dios del tipo que los cristianos nos quieren vender, ¿no? Y esta es una canción bonita, un poema escrito, y ha sido escrito posiblemente por uno de los cantantes levíticos del templo que se quedó sin trabajo al ser exiliado a Babilonia, cuando las tropas de Babilonia destruyeron Jerusalén y el templo y mandaron al exilio, ¿no?, a todos los aristócratas y a los trabajadores del templo, ¿no? Y entonces los captores, ¿no?, se hacían burla de ellos, de él, de sus compañeros de infortunio. Y bueno, él empieza el salmo primero contando cuán bello era el templo y cómo él ya no podrá cantar más cuando estaba ahí. Y se muestra, ¿no?, que estaba encabronado con los captores, ¿no? Y bueno, les digo, el salmo es corto y es bastante claro. Es el Salmo 137. Dice: a orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos, acordándonos de Sión. En los álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras citaras. Allí nos pidieron nuestros deportadores cánticos, nuestros raptores alegría. Cantad para nosotros un cantar de Sión. ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yahweh en una tierra extraña? Jerusalén, si yo de ti me olvido, que se me seque mi diestra, que mi lengua se pegue al paladar, si de ti no me acuerdo, si no alzo a Jerusalén al colmo de mi gozo. Acuérdate, Yahweh, contra los hijos de Edom. Bueno, estos eran unos que eran aliados de los babilonios, ¿no? Acuérdate, Yahweh, contra los hijos de Edom, del día de Jerusalén, cuando ellos decían: asasadla hasta sus cimientos. Hija de Babel, devastadora, feliz quien te devuelva el mal que nos hiciste. Feliz quien agalle y estrelle contra la roca a tus pequeños. ¿Qué tal? ¿Feliz? Feliz quien agalle y estrelle contra la roca a tus pequeños. O sea, Pues menuda felicidad. Está pidiendo sí, ¿no? Quizás si de Charles Manson tenga felicidad, pero yo estoy seguro que el niño no va a tener ninguna felicidad. No mucha. Bueno, ¿qué puede decir de eso? ¿Esta es la palabra inspirada por Dios? Bueno, ese salmo lo citan muchísimo los ateos y los religiosos. Yo he visto religiosos que se ponen bien molestos cuando le hacen la cita de los sí, ¿no?, estrellar a los niños contra las rocas. Bueno, es que los que dicen que es palabra inspirada por Dios tienen problemas, ¿no? O sea, que realmente está mostrando un repugnante sentimiento de venganza. O sea, que si decimos que es la palabra inspirada por Dios, ¿qué tipo de Dios es ese Dios, ¿no? Ahora, claro, si decimos no es la palabra inspirada por Dios, ¿no? Desde luego el Salmo sigue siendo repugnante, ¿no? Pero al menos técnicamente no sería tan embarazoso. Claro, el error que se ve reflejado en ese poema hasta se puede entender, o sea, que está basado en terribles sucesos, el horror de la guerra, el odio que la guerra produce en las personas, ¿no? Pero si dices que Dios inspiró a esta persona a decir que, o sea, feliz quien agarre y revienta a los bebés en las piedras, o sea, ¿dónde queda la idea de que Dios es amor? Hay que ser bien psicópata para uno ni siquiera pensar una cosa como esa. Sí, ¿no? Y bueno, o sea, tiempo atrás he debatido sobre este salmo. Como dices, es una cosa que sale de vez en cuando con un cristiano, el apologista de turno.
durante la época en la que participaba en el IRC, o sea que habían apologistas que venían por turno, o sea que venía uno, estaba una temporada, debatíamos, se hacía frecuente, hasta que al final se cansaba y se iba, luego llegaba otro, o sea, y hemos tenido varios, ¿no? Entonces el tipo que estaba de turno, ¿sabes? No sé, no recuerdo quién, me quiso explicar esto diciendo más o menos esto. Es el registro inspirado e infalible lo que alguien estaba sintiendo en ese momento. Y Wow. bien. Wow. y eso lo justifica, ¿no? Sí, no, o sea, que has registrado lo que estaba sintiendo en ese momento esa persona, ¿no? Lo que no se da cuenta entonces de que imposible hasta este momento no se da cuenta, es de que el mismo argumento podemos utilizar para toda la Biblia, ¿no? Todo el texto bíblico. Podemos decir, ¿no? La Biblia es el registro inspirado e infalible de un montón de locuras, ninguna de las cuales necesitamos creer, ¿no? En tal caso resulta completamente inútil hablar de inspiración divina. La Biblia es un archivo donde están archivados un montón de absurdos que no necesitamos tomar en serio. Cosa que, por otro lado, ¿no? Y de una manera bastante educada de mi parte, trato de decirla de todas las semanas en este espacio, ¿no? De mitología bíblica. Fíjate, Kirkian, yo estaba escuchando a la gente de Atheist Experience de la semana pasada, me parece que fue, y llamó una persona, ¿verdad? Y estaba hablando de moralidad. Y pues vino con la misma mierda de siempre, de donde las personas que son ateas están en su moralidad, que se hace que cierre. Y entonces, la persona que estaba, que era Russell, me parece, le pregunta al muchacho, le dice, por ejemplo, vamos a coger un ejemplo, que es algo tan horrible como darle contra el piso a un niño en una roca. Le dice, por ejemplo, si tu Dios te dice, sacrifica a tu hijo para mí. Cuando no hizo más que él decir eso, ya el cristiano le salió al salto y le dijo, sí, pero eso fue una prueba, él no iba a dejar que lo sacrificara. Y entonces él le dice, sí, pero yo voy a ir más allá. Si Dios te dice que tú sacrifiques a tu hijo, ¿qué tú harías? Y tú puedes creer que el cabrón le dijo que él lo consideraría, porque si es Dios el que le está diciendo eso, pero que él tendría que realmente saber que es Dios el que le está diciendo eso. Y entonces ahí entró en otro problema, que es cómo tú vas a saber que las voces que estás oyendo en tu cabeza son Dios o no. Dios. Claro. Y entonces el muchacho se hizo un 8 y no pudo realmente explicar lo que estaba diciendo. Y entonces Russell le dijo que no, que pues que él lo sentía mucho, pero que él no podía compartir esa supuesta moralidad, porque si a él le dice mata a tu hijo, le dice vete para el carajo, y no. O sea, que es lo que una persona sensata y con dos dedos de frente haría. Claro. Y entonces es bien difícil para las personas que te hablan sobre moralidad justificarse, porque realmente el ser más inmoral que existe es el Dios de la Biblia cristiana. Y si vamos a ver, no es el único que es terrible, ¿verdad? Hay muchísimos dioses que son terribles. Pero los cristianos siempre te dicen que la moralidad, que viene de Dios, que los 10 mandamientos, que H, que cierre, pero no se dan cuenta de las cosas horribles que dice la Biblia también. Sí. O lo justifican diciéndote, bueno, ya lo que ocurre es que hubo un pacto nuevo y cuando llegó Jesucristo todo eso cambió y bla, bla, bla. Pero realmente Jesucristo incluso dice que Él no vino a cambiar la ley. No, pero esta cuestión es digamos, los salmos son en realidad como un cancionero, son canciones, y muchas de las cuales son canciones bien antiguas que son en los salmos de donde se consigue información sobre la mitología anterior a la imposición deuteronómica, porque ten en cuenta, o sea, el judaísmo, como está descrito en el Antiguo Testamento, es una cuestión relativamente nueva, es la imposición del monoteísmo sobre un pueblo que originalmente no lo era. Claro. Y eso a poco tiempo, y digamos muchas cosas de la antigua mitología han quedado.
Y es en los salmos donde quedan, bueno, que es difícil de que cuando, bueno, sobre todo ahora en esta época ya digamos las canciones no toman un papel tan importante, pero en esa época en la que no había radios ni YouTube ni nada de eso, o sea que si aprendías a cantar una canción, claro que la cantabas todo el tiempo, es decir, su letra tenía su sentido, entonces es difícil cambiar letras de canciones viejas, ¿no? Entonces por eso que queda harto de la antigua mitología anterior a la cuestión esta, ¿no? Por eso es buena cosa. Pero este salmo está escrito por uno de los víctimas de la... Realmente diáspora. Realmente Kierkegaard, tengo que diferir contigo, las canciones no son tan importantes ahora porque la música ahora es una mierda.